Muy buen día. Vamos a hablar de la historia del voluntariado, la cual se remonta al mismo surgimiento de la humanidad. Entonces, tengamos presente que nosotros como seres humanos no solo somos violentos y no solo producimos guerra y catástrofes, aunque eso también. Lo que realmente nos marca como seres humanos, nos identifica y es el potencial grande que tenemos, es nuestra capacidad de empatía y de solidaridad. Si bien las ideologías actuales nos pueden cerrar la mente y cerrar la mirada hacia el otro, y comenzamos a ver al otro con sesgos, con rótulos, con esquemas preconcebidos, en realidad nuestra naturaleza sabe y nos hace ver al otro como otro yo, alter ego, aquel que así como yo también necesita de la cercanía y necesita del amor y el calor humano. Después de esta corta introducción vamos a mirar qué es el voluntariado y cuál ha sido su historia. En primer lugar, ya dedicaremos otro video a explicar lo que es el voluntariado, así que por ahora nos contentaremos con la siguiente definición: aquella acción que realizamos en favor de algo que es superior a lo que nosotros entendemos y vemos de frente. Es una acción en beneficio de la humanidad y que realizo sin un interés monetario, aun cuando la retribución monetaria pudiera existir. Así las cosas, el voluntariado, no llamándose de esa manera, ha existido siempre con el ser humano. Por colocarles 3 ejemplos y 3 momentos históricos del voluntariado. Un primer momento y un primer ejemplo es aquel de las etnias aborígenes de hace, 10.000, 20.000 años, las cuales fundamentalmente vivían como unidad, es decir, no existía el individuo, aunque obviamente había personas, la persona siempre ha existido, pero como tal no existía ese individualismo que hoy sí vemos. Por lo tanto, se pensaba en comunidad y se actuaba en comunidad. Así que cada uno era responsable de la totalidad de la comunidad y la comunidad también se hacía responsable de cada uno. Este tipo de vida es una vida en voluntariado. ¿En qué sentido? En que cada uno se preocupa del otro porque se ve a sí mismo afectado por lo que al otro le ocurra. Esa es la empatía y ese es el alter ego. Es decir, si en mi comunidad alguien se enferma, yo me muevo rápido a solucionar esa enfermedad de ese alguien, porque resulta que si no lo hago pronto, esa enfermedad puede acabar con toda la etnia. Si la cosecha es mala y es necesario redoblar el trabajo en alguna zona de cultivo, aunque no sea en donde yo siempre me desempeño, pues yo voy allá y ayudo a redoblar ese trabajo, esas labores. ¿Por qué? Porque es que si esa tierra no da fruto, no solo se ve afectada esa parte de la comunidad que trabaja en esa zona de cultivo, sino toda la comunidad, toda la etnia. Entonces allí tenemos un primer momento. Pasando a un segundo momento y un segundo ejemplo, hablemos del voluntariado de tipo militar. Y es cuando aquellas polis se veían afectadas por un enemigo externo y requerían de la ayuda militar de toda su comunidad, de toda su población. Y es allí cuando se aprestaban para la guerra muchas personas que no habían sido entrenadas usualmente en la guerra, en el arte de la guerra. Por lo tanto, eran campesinos y artesanos que se enfilaban para ir a luchar contra el enemigo. Este tipo de actividades no era remunerada. Es más, muy probablemente lo que hacían era sacar de su bolsillo para pagar su armamento, todo lo que necesitan para la guerra, y de esa manera estar listos. Es decir, era un voluntariado que implicaba no solamente el tiempo personal, sino que también el recurso económico que se tenía. ¿Por qué? Porque es que si el enemigo atacaba la ciudad y vencía, no era el gobernador, ni era el rey, ni era quien estuviera a cargo el que iba a fallar, sino que era toda la comunidad la que incluso podía ser esclavizada. Ese verse reflejado en lo que le pase a los demás hacía surgir esa empatía y solidaridad por la ciudad, y que incluso la vida misma podía llegarse a entregar
con tal de salvar a la ciudad y por lo tanto a su familia también. Ya pasando a un tercer momento, vemos la época del cristianismo, donde surge la caridad como motor de esta entrega voluntaria. En este momento de la historia tenemos el cristianismo con una idea fundamental que no solamente se tiene en la mente sino en el corazón de las personas, y es que lo que yo hago por el otro lo hago por Dios. O sea, en realidad lo estoy haciendo como algo más valioso incluso que la propia familia, incluso que la propia etnia. Entonces el voluntariado se sublima, llega a niveles superiores a los que había llegado. Y el ejemplo concreto en el cual vemos esto es en la construcción de catedrales. Claro, hay muchos otros ejemplos. Las órdenes militares son un ejemplo que incluye todos los anteriores. Pero yo quiero resaltar algo que me parece muy importante en esto, y es el de ver los resultados. Entonces tenemos el ejemplo de la construcción de catedrales. ¿Por qué? Porque en la etnia, cuando se dedicaba al cultivo, se veían los resultados. En la defensa militar de la polis, cuando se veía el enemigo aplastado o huyendo o firmando un tratado, pues ahí se veían los resultados. Pero en la construcción de catedrales no se ven los resultados, no se vieron los resultados. La mayor parte de las personas que dedicaron esfuerzos a eso nunca vieron la catedral terminada. Entonces vemos cómo las catedrales comenzaban a ser construidas. Claro, había alguna persona que era pagada, pero en general las personas que trabajaban eran personas completamente voluntarias a las que ni siquiera se les imponía ese trabajo por asuntos de fe. Es decir, no había indulgencias, o si las había pues no eran necesarias porque existía la confesión y se podían recibir por otros medios. Así que las personas en realidad no estaban obligadas a realizar ese trabajo, lo hacían por amor a su comunidad, a su iglesia, en este caso. Y el resultado no lo veían porque eran catedrales que duraban, muchas de ellas, más de 100 años en ser terminadas. Así que las personas que participaban lo hacían con mucha emoción de poder dejar allí un vestigio, pero ese vestigio era para el futuro, para otras generaciones, de pronto para el orgullo, el enorgullecimiento de sus familiares del futuro. Saber que su antepasado participó en la construcción y simplemente puso una piedra o varias piedras, y esas incluso llevaban el nombre del artesano en el caso de que fuese un artesano, el voluntario en este trabajo. Estos tres momentos nos muestran que existe voluntariado antes de llamarlo voluntariado. Sin embargo, hay que hablar de este cuarto y último momento, y es el voluntariado ya como voluntariado. Se le llama voluntariado y se realiza. ¿Cuándo ocurre? Esto ocurre durante las guerras, sobre todo las guerras mundiales, siglo XX. Es allí cuando las personas se dan cuenta que el ser humano, más allá de ser del otro bando o de este bando, vale por lo que es un humano y está allí. De pronto está herido y hay que atenderlo. Surgen los voluntariados de camilleros, los voluntariados de enfermeros. Este tipo de voluntariado sobre todo en el área de la salud. De allí surgirán también los bomberos, de allí surgirán también los equipos de Cruz Roja, de Defensa Civil, etcétera, que son voluntariados que hoy en día tienen mucho peso y son muy importantes para la sociedad. Estos voluntariados del siglo XX surgen con dos características. En un primer momento, continuando las estrategias antiguas que se convierten en simple asistencialismo, y en otro momento, tratando de resolver esto, se van al otro extremo y se convierten en voluntariados que en vez de asistir, lo que hacen es entregar para que las personas surjan por sí mismas. Y para revertir esta situación, vemos que hoy en día se habla de voluntariados que podemos llamar críticos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que asisten las prioridades urgentes, dan a las comunidades la posibilidad de liberarse de esa asistencia, es decir, de surgir por sí mismas. Y es este último lo que se debe procurar desarrollar también en los voluntariados virtuales. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en una futura ocasión. Dios les bendiga.